¿Cómo podemos conectarnos verdaderamente con Dios de una manera que trascienda nuestras limitaciones terrenales? ¿Qué significa orar en el Espíritu y cómo puede transformar nuestra relación con Dios? Mis amigos, estas preguntas tocan el núcleo mismo de nuestro viaje espiritual. Hoy exploraremos la profunda práctica de cómo orar en el Espíritu. También voy a hacer una oración poderosa con ustedes en el nombre de Jesús, así que vean hasta el final y abran sus corazones para recibir las bendiciones de esta oración. Imaginen una radio sintonizada finamente para captar señales desde lejos. Así como este dispositivo puede recibir mensajes desde grandes distancias, nuestros espíritus pueden estar sintonizados para comunicarse con Dios de maneras más allá de nuestros sentidos físicos. Esta es la esencia de orar en el Espíritu, una conexión divina con Dios que sobrepasa el entendimiento humano. Recordemos las palabras de Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis queridos amigos, orar en el Espíritu no es solo un ejercicio religioso, es una herramienta poderosa que puede revolucionar nuestra vida de oración y profundizar nuestra relación con Dios. Viajemos juntos, abriendo nuestros corazones a la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Hoy les guiaré a través de 3 aspectos esenciales de orar en el Espíritu, ofreciendo ideas y pasos prácticos para ayudarles a abrazar esta práctica transformadora. Número 1. Comprender el papel del Espíritu en la oración. Mis amigos, para entender realmente cómo orar en el Espíritu, primero debemos comprender el papel del Espíritu en nuestra vida de oración. El Espíritu Santo es nuestro ayudador divino, nuestro consolador y nuestro guía en la oración. Cuando oramos en el Espíritu, no solo recitamos palabras, estamos participando en una profunda comunión espiritual con Dios. Romanos 8, 26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo revela una verdad profunda. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Es un hermoso recordatorio de que no estamos solos en nuestro viaje de oración. El Espíritu entiende nuestras necesidades más profundas, incluso cuando no podemos articularlas o expresarlas. Al orar en el Espíritu, nos conectamos con esta asistencia divina, permitiendo que el Espíritu guíe nuestras oraciones y exprese los deseos de nuestro corazón en formas que tal vez no podamos. Esto no significa que nos volvamos pasivos en la oración, sino que nos volvemos más atentos a las indicaciones del Espíritu. Aprendemos a escuchar tanto como a hablar. Orar en el Espíritu se trata de alinear nuestra voluntad con la de Dios, de rendir nuestra comprensión limitada a su sabiduría infinita. Al hacerlo, nuestras oraciones se vuelven más poderosas, más alineadas con los propósitos de Dios. Gálatas 4, 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estos versículos destacan otro aspecto de orar en el Espíritu: la intimidad con Dios. A través del Espíritu clamamos a Dios como nuestro Padre. Esto no es solo una oración formal, es una comunicación de corazón a corazón con nuestro amoroso Padre Celestial. Número 2. Cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu. Ahora que entendemos el papel del Espíritu en la oración,
exploremos cómo cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu. Este viaje requiere intención, práctica y un corazón dispuesto. Judas 1:20 nos anima. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Este versículo nos recuerda que orar en el Espíritu edifica nuestra fe. Es una práctica que fortalece nuestros músculos espirituales y profundiza nuestra relación con Dios. Para comenzar esta práctica, primero debemos reconocer nuestra necesidad de la guía del Espíritu Santo en la oración. Podemos empezar nuestro tiempo de oración invitando al Espíritu a guiarnos. Una oración simple como Espíritu Santo, guía mis oraciones hoy, puede marcar el tono para nuestro tiempo con Dios. También es esencial cultivar una actitud de escucha. Muchas veces nos apresuramos a orar con nuestra lista de peticiones sin detenernos a escuchar lo que Dios podría estar diciendo. Orar en el Espíritu implica una comunicación de dos vías. Hablamos, pero también escuchamos. A veces, esta escucha puede implicar sentarse en silencio, permitiendo que el Espíritu hable a nuestros corazones, y otras veces puede involucrar meditar en las Escrituras, permitiendo que el Espíritu nos revele la palabra de Dios. Recuerden, amigos, orar en el Espíritu es un viaje. Es algo en lo que crecemos con el tiempo, a medida que practicamos y aprendemos. No se desanimen si al principio parece difícil. Sigan buscando, sigan practicando y confíen en que el Espíritu Santo está obrando en ustedes y a través de ustedes. Lucas 18:1 dice: Entonces les contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Orar en el Espíritu no significa que siempre nos sentiremos espiritualmente motivados o emocionalmente conmovidos. Habrá momentos en los que la oración se sienta seca o difícil, pero estamos llamados a persistir, a seguir orando incluso cuando no tenemos ganas. El Espíritu está obrando incluso en esos momentos que parecen poco fructíferos. A menudo es en la oración persistente y fiel donde vemos el mayor crecimiento y avance. Mis queridos amigos, cultivar una vida de oración en el Espíritu también implica estar abiertos a orar de nuevas maneras. El Espíritu podría guiarnos a orar a través de escribir en un diario, mediante una canción o incluso a través del movimiento físico. No te limites a una sola forma de oración. Sé abierto a cómo el Espíritu quiere expresarse a través de ti. Recuerda, el objetivo no es lograr un cierto sentimiento o experiencia, sino conectarnos con Dios. Otra clave para orar en el Espíritu es orar la palabra de Dios. La Biblia está llena de oraciones y promesas que podemos usar para guiar nuestras propias oraciones. Al orar la Escritura, estamos alineando nuestras oraciones con la voluntad revelada de Dios. El Espíritu puede usar esas palabras para profundizar nuestro entendimiento y guiar nuestra intercesión. Efesios 6:17 se refiere a la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Cuando oramos la palabra de Dios, estamos manejando esta arma espiritual de manera efectiva. También es importante recordar que orar en el Espíritu a menudo implica orar por los demás. El Espíritu puede traerte a la mente a personas durante tu tiempo de oración. No ignores estas señales, a menudo son invitaciones a interceder. Al orar por los demás, puedes encontrar que el Espíritu te da palabras específicas o escrituras para ellos. Esta es otra manera en que el Espíritu guía nuestras oraciones y nos usa para bendecir a otros. Cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu también implica vivir una vida guiada por el Espíritu. Nuestra vida de oración no existe de manera aislada del resto de nuestra vida.
A medida que buscamos ser guiados por el Espíritu en nuestras decisiones y acciones diarias, encontraremos más fácil ser guiados por el Espíritu en nuestras oraciones. Gálatas 5, 25 nos anima. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es una experiencia que puede cambiar radicalmente nuestra relación con Dios. Romanos 8, 27 nos dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Este versículo revela una verdad profunda. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras oraciones se alinean con la voluntad de Dios. El Espíritu conoce la mente de Dios e intercede en consecuencia. Al entregarnos al Espíritu en la oración, estamos orando oraciones que están en armonía con los propósitos de Dios. Imaginen el poder de tales oraciones. Ya no estamos limitados por nuestra propia comprensión o deseos. En cambio, estamos aprovechando la sabiduría infinita y la voluntad perfecta de Dios. Esta alineación con la voluntad de Dios trae un nuevo nivel de confianza a nuestra vida de oración. Podemos confiar en que las oraciones guiadas por el Espíritu que estamos haciendo son exactamente las que Dios quiere responder. En 1 de Juan 5, 14 nos asegura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar en el Espíritu también profundiza nuestra intimidad con Dios. A medida que permitimos que el Espíritu guíe nuestras oraciones, a menudo expresamos cosas a Dios que ni siquiera sabíamos que estaban en nuestros corazones. El Espíritu saca a la luz nuestras necesidades más profundas, miedos y deseos. Este proceso de revelación puede ser sanador y transformador. Nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos y nos acerca más a Dios. Otro beneficio poderoso de orar en el Espíritu es un mayor discernimiento espiritual. A medida que pasamos tiempo en oración guiada por el Espíritu, nos volvemos más sensibles a la voz de Dios en nuestra vida diaria. Comenzamos a reconocer más fácilmente sus indicaciones, nuestros sentidos espirituales se agudizan y obtenemos una comprensión más clara de los caminos de Dios. Proverbios 20, 27 nos dice, Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo de su ser. Al orar en el Espíritu, esta búsqueda de nuestros corazones se vuelve más profunda. Obtenemos conocimiento de nuestras propias motivaciones y actitudes. El Espíritu trae áreas de pecado o debilidad a la luz, no para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento y al crecimiento. Este proceso de transformación interior es un poderoso beneficio de orar en el Espíritu. Mis amigos, orar en el Espíritu también fortalece nuestra fe. A medida que oramos más allá de nuestra propia comprensión y vemos a Dios responder de maneras inesperadas, nuestra confianza en Él crece. Comenzamos a ver la oración no como un deber religioso, sino como una herramienta poderosa para colaborar con Dios en su obra. Este fortalecimiento de nuestra fe tiene un efecto multiplicador en todas las áreas de nuestras vidas. Nos volvemos más valientes en nuestro testimonio, más firmes en las pruebas y más amorosos en nuestras relaciones. Otro beneficio de orar en el Espíritu es un mayor sentido de paz y gozo. Cuando oramos en el Espíritu, recordamos que no estamos solos en nuestras luchas. El Espíritu está ahí con nosotros, ayudándonos a orar y asegurándonos de la presencia de Dios. Esta conciencia trae una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6 y 7 promete, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Orar en el Espíritu también mejora nuestra adoración. A medida que el Espíritu guía nuestras oraciones, a menudo nos sentimos movidos a alabar y adorar. Vemos la bondad y grandeza de Dios de nuevas maneras, lo que naturalmente conduce a la adoración. Esta adoración guiada por el Espíritu es profundamente satisfactoria y glorifica a Dios. Mis queridos amigos, otro poderoso beneficio de orar en el Espíritu es una mayor efectividad en la guerra espiritual. Efesios 6, 18. Nos instruye a orar en el Espíritu como parte de nuestra armadura espiritual. Cuando oramos en el Espíritu, estamos participando en una oración de guerra guiada por la estrategia perfecta de Dios. Puede que nos encontremos orando por situaciones o contra fuerzas espirituales de las que ni siquiera éramos conscientes. Este tipo de oración es poderosa para rechazar las fuerzas de la oscuridad y avanzar en el reino de Dios. Orar en el Espíritu también conduce a una mayor unidad en el cuerpo de Cristo. A medida que oramos en el Espíritu, nuestras oraciones a menudo se expanden más allá de nuestras preocupaciones personales para incluir las necesidades de la Iglesia en general. Nos encontramos intercediendo por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, tanto cercanos como lejanos. Esta intercesión guiada por el Espíritu fortalece los lazos de amor y unidad en el cuerpo de Cristo. También, mis amigos, orar en el Espíritu nos prepara para la eternidad. Nos da un vistazo de la comunión perfecta que tendremos con Dios en el cielo. A medida que oramos en el Espíritu, estamos alineando nuestros corazones con el corazón de Dios, quien desea que todos se acerquen a Él. Si fuiste bendecido por este mensaje, escribe la palabra Amén en la sección de comentarios a continuación. Declaro que todas las bendiciones de esta oración están ahora sobre ti en el nombre de Jesús. Puedes ayudarnos a llegar a más personas y difundir el Evangelio. Puedes hacerlo compartiendo el video con un amigo o familiar que sepas que necesita la bendición de esta oración y haciendo clic en el botón de me gusta. También recuerda suscribirte al canal para más videos que bendigan tu corazón y eleven tu espíritu. Apreciamos a todos los que nos apoyan. Eres bendecido para ser una bendición. Por favor, siéntete libre de dejar tus peticiones de oración en la sección de comentarios para que podamos presentarlas ante Dios por tus bendiciones y victorias. Además, invitamos a otros creyentes en la plataforma de YouTube y en todo el mundo a unirse a nosotros y comenzar a orar por ti en este momento. Queremos que sepas que incluso si no ves una respuesta a tu solicitud de oración, no significa que no hayas sido orado. Ten la seguridad de que estamos elevando activamente cada petición a Dios que esté de acuerdo con su voluntad. Creemos en el poder de la oración para traer consuelo, sanidad y guía, de acuerdo con el plan perfecto de Dios. Mantente en fe con nosotros mientras oramos. Toda la gloria sea para Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes.